Buenas tardes a todos, un gusto. Lo primero que quiero pedirlos, por favor, es que desactiven sus audios siempre porque interrumpe y no se puede expresar las ideas. Lo primero que quiero compartir el día de hoy es una idea. Como hoy día vamos a ver la nueva gestión pública, esto está enmarcado el hecho de que la nueva gestión pública tiene que tener obviamente mejores resultados que los que siempre se han tenido. Pero es bueno entonces manejar una idea, algunas estadísticas que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque lo fundamental en nuestro país es el tema educativo, eso lo sabemos todos, ¿no? Y aquí hay unos datos interesantes que nos revela el Ministerio de Educación, en el sentido de cómo van los temas de la deserción escolar, por ejemplo, en los colegios nacionales, según el Minedu. Por ejemplo, a julio del 2020, dice el Minedu, estimó que la deserción en primaria se incrementó a... Tenemos un audio que está abierto. Y ahí ya se cerró. Teníamos establecido, por ejemplo, que a julio del 2020 el Minedu estimó que la deserción en primaria se incrementó 1.3% al 3.5%. Incluso, al parecer, estas estadísticas no son las más apropiadas, viendo la realidad. ¿Por qué? Porque en realidad, en el sector de educación, en los colegios públicos, hay mucha más deserción que lo que nos está señalando el Minedu, porque el Minedu lo que intenta es ser equilibrado en sus datos estadísticos y a veces nos terminan por mentirnos. O sea, es una constante del Estado mentir sobre la estadística, sobre todo de lo negativo que ocurre en el Perú. Y la deserción escolar obviamente es negativo, pero hasta el día de hoy no se ha hecho mucho para que la deserción escolar pare, porque mucha gente deja de estudiar en los colegios, deja de estudiar en los institutos y deja de estudiar en las universidades. Por una u otra razón, ¿no? Uno, porque no tienen; dos, porque esa no es la carrera que debieron de haber elegido; tres, porque solo fueron por obligación de los papás; cuatro, porque no quieren simplemente, y así sucesivamente. Entonces, es un problema realmente el tema educativo. Mientras la gente no tome conciencia de que la educación es lo único que nos va a sacar del atraso en el que estamos metidos, vamos a tener problemas inmensos. Y en esto, obviamente, nosotros tenemos que poner un punto de vista respecto a la existencia de la SUNEDO como parte fundamental. Y nosotros nos hemos detenido en el tema de formación profesional de una persona, pero no nos hemos detenido a pensar en la formación que debería tener al inicio de su vida. Por ejemplo, el tema de la educación primaria, inicial, primaria y secundaria. Y en estos últimos años lo único que hemos discutido ha sido el trabajo de la SUNEDO, pero cuando los chicos sí están formados, ¿no? Cuando los chicos ya tienen 17, 18 años y van por primera vez a la universidad, ellos ya salieron de un colegio privado o público. Entonces, en ese aspecto no le hemos dado mucha importancia, como por ejemplo hoy día es la importancia que le hemos brindado a SUNEDO durante los últimos tiempos. Y hemos discutido mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es discutir sobre el tema escolar y sobre todo un tema de deserción que existe en los colegios públicos. Pero además no tiene que ver solo por eso, porque todos nosotros sabemos que si la persona no está bien alimentada, pues no puede estudiar como es debido. Y entonces vamos perdiendo oportunidades en cada uno de los chicos que intentan por lo menos aprender a leer y escribir para luego ir a la chacra. Y eso sucede muy a menudo en los colegios públicos. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que existen construcciones de colegios que están muy alejadas de las ciudades, donde solamente el profesor ha llegado y el profesor no es el que ha sido formado para profesor, ¿no? Sino que es una persona, o es un técnico en contabilidad, en administración o en computación, la que llegan a estos colegios. ¿Por qué? Porque de esta manera tienen también ellos una oportunidad de trabajo, porque el mercado no basta para ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la educación? Le estamos dejando a otros profesionales, no a profesores, la educación de nuestros hijos, por ejemplo, en las zonas, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, es momento, creo yo, de poner las barbas a remojo y ponernos a pensar sobre lo que constituye la educación realmente en nuestro país.
Ese es un punto de partida. A continuación quiero un poco desarrollar el siguiente tema, la nueva gestión pública. Y la nueva gestión pública tiene que ver con cómo es que el Estado hoy día ha diseñado la nueva gestión pública, para entenderlo así, porque si hay una nueva gestión pública significa que había una antigua gestión pública. Es decir, por lo menos debemos entender que las formas tradicionales de manejar la gestión pública no han dado los mejores resultados, por lo tanto ahora debemos tener una nueva gestión pública, ¿no? Es como un cliché de la denominación, e incluso a las normas legales se le llama la nueva ley. Significa que lo que ha estado pasando no estaba dando los mejores resultados que podríamos haber querido. Y entonces, ¿qué es la nueva gestión pública entonces? Una corriente, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos abocados a ello hoy día, la nueva gestión pública. ¿Y qué plantea esta nueva corriente? La transformación de la gestión pública. Y su enfoque entonces parte de qué entendido? De que la responsabilidad de los recursos públicos, ¿sí?, está asociada ¿a qué? A la eficiencia y a la eficacia, o a la eficacia y a la eficiencia, ¿no?, de su gestión. Es decir, hacer el trabajo es uno de los temas fundamentales de la nueva gestión pública. Hacer el trabajo. Por lo menos haz el trabajo para el cual te han encargado. Y segundo, si es que te da tiempo, si es que puedes, si es que alcanzas, sé eficiente. Pero por lo menos sé eficaz. Escuché decir un día a una persona, por lo menos sé eficaz. O sea, por lo menos haz tu trabajo para el cual te contrataron. Pero yo no te contrato solamente para que hagas tu trabajo, solo para que seas eficaz. También te contrato para que seas eficiente. ¿Eres un servidor público o eres un funcionario público? Porque quiero que seas eficiente, porque quiero que la gestión pública sea eficiente, porque quiero que el Estado sea eficiente. Uno se pregunta qué es el Estado entonces. El Estado es solamente una ficción legal, es una creación, es un concepto. Es un concepto que tiene que ver con ¿qué? Con la administración pública. Porque si no existe administración pública, no existe Estado. La razón de ser de una gestión pública. ¿Alguien puede desactivar su audio? Alguien está interrumpiendo. Por favor, gracias. Y entonces, ¿en qué quedamos ahora? Es que los trabajadores tienen que hacer su trabajo. Y si lo hacen con eficiencia es mucho mejor. Y la eficiencia va aunado al uso de los recursos de carácter público. Con la menor cantidad de recursos hago mejor trabajo. O con la cantidad de recursos que tengo, ¿sí?, hago un trabajo que es eficaz, que lo cumplo, pero además lo hago eficiente. ¿Por qué? Porque sé utilizar los recursos que me entregan para el desempeño del cargo que yo estoy. Y entonces, esta nueva gestión pública que plantea una transformación de la gestión, entonces tiene que ver no solamente con el mandato formal, ¿no?, el que está en la norma, el que está en la ley, ¿no?, en el que te dice siga los procedimientos correspondientes para que cumplas con tu trabajo, sino que además tengas como parte fundamental un criterio que normalmente no se tiene en la administración pública. ¿Por qué? Sobre todo en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo está planteado por reglas, por procesos, por procedimientos y por plazos que se tienen que cumplir. Entonces nos hace bastante difícil tener una nueva concepción de la gestión pública. Hacer una gestión pública que sea eficaz y además que sea eficiente, ¿no?, tiene que ver entonces con que nos desligamos un poco del aspecto formal o normativo y tenemos que ver mucho con un aspecto criterioso que debe tener el funcionario o el servidor público. Pero hasta el día de hoy, las normas no le permiten mucho al funcionario público tener criterio dentro de las normas de derecho público. ¿Por qué? Porque las normas de derecho público, que son las normas de la gestión pública, ¿sí?, son de cumplimiento obligatorio, son de orden público. Por lo tanto, cualquiera que se salga de la aplicación de las normas normalmente es sancionado. Y los funcionarios y servidores públicos lo que hacen es cumplir, ¿no?, a pie puntillas cada una de las situaciones que te presenta la norma. O sea, esto de la nueva gestión pública tiene que ver con una transformación que la gestión pública tiene que irse dando. No es que se haya dado, no, sino que es un proceso que tiene que existir. Haz tu trabajo y mejor si lo haces mejor.
¿no? Y entonces no solamente tienes que ver los aspectos formales, la gestión pública no solamente tiene que tener manuales de procedimientos, ¿no? Documentos de gestión, herramientas de gestión, no solamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver sobre todo con el criterio que el funcionario o servidor público tiene que tener respecto de la gestión propiamente dicho. Pero llegar a eso es bastante complicado. Entonces sigue cayendo entonces la nueva gestión pública, ¿no? En una idea. Es una idea que es bien tomada, es una idea que sirve bastante y que se le puede ir tomando con pinzas. ¿Por qué? Porque ningún funcionario público se arriesga como para salirse de la norma, ¿no? Y aplicar un criterio. Por ejemplo, para que en la municipalidad, en una municipalidad te visen un plano, ¿no? De una propiedad en la cual Scofopri no ha tenido intervención, ese es un acto administrativo del Estado, ¿no? Eso tiene que ver con la gestión pública, porque el funcionario correspondiente a las áreas de catastro te tienen que visar un plano, ¿por qué? Porque tú necesitas que el Estado te declare propietario de ese predio en la vía judicial, y el juez exige que te presentes un plano visado por la municipalidad, y la municipalidad no te lo visa, ¿por qué? Porque su norma legal, el TUPA, dice que para visar un plano tú tienes que traer tu título de propiedad. Y entonces no se pueden visar planos, ¿no? Cuando solamente eres poseedor. Y ese es un vacío de la norma. ¿Qué pasa si el funcionario público, ¿sí?, sin atender a lo que dice el TUPA, simplemente visa el plano? Puede que como no le perjudica a nadie, ¿no?, sino más bien lo beneficia, no ocurra nada. Pero imagínense ustedes que otro funcionario público encuentre ese error o error legal que ha cometido el funcionario, es capaz de denunciarlo. Y obviamente en nuestro tiempo toda denuncia a un funcionario público se entiende como un acto de corrupción. Y ese es un problema para lo cual la gestión pública no puede ser abierta, ¿no? Y la gestión pública se encuentra constreñida al mandato legal y normativo. Entonces de eso es difícil salirse, porque el funcionario público tiene que aplicar la norma, ¿no? Y te aplica la norma a veces hasta por miedo, porque él dice, bueno, no importa si me quejan, peor es que me denuncien. Entonces, la nueva gestión pública viene siendo una concepción, una buena idea que se tiene. Pero vayamos entendiéndolo entonces a los principios de la nueva gestión pública. ¿En torno a qué gira la nueva gestión pública? ¿Qué principio? Mayor productividad. Es decir, hacer el trabajo, o sea, ser eficaces, pero además ser eficiente. Porque la productividad, a diferencia de la producción solamente tiene que ver con producir cosas, ¿no? Formar productos, crear productos. La productividad tiene que ver con la creación de productos de primera calidad, de alto nivel, de alta gama. O sea, la producción solamente es producir. La productividad tiene que ver con producir bien. Entonces, hacer esto en la institución pública obviamente es difícil, pero este es el principio que rige la nueva gestión pública y a donde nosotros seguramente con el tiempo vayamos apuntando y un día se pueda hacer realidad, pero hoy día todavía no es realidad. El Estado ha intentado en muchos momentos, por ejemplo, hacer más ágil la gestión y en algunos sitios no te piden el DNI para hacer un trámite. ¿Por qué? Porque ellos pueden ingresar mediante un huellero de comparación biométrica al RENIEC y detectan que eres tú, ¿no? Y se puede saber en el instante quién es la persona que está acudiendo, que puede ser diferente al DNI a veces. ¿Por qué? Porque en el DNI normalmente tu foto no te identifica plenamente. Por lo menos eso se ha trabado. Algunas cosas, como decir, por ejemplo, si la municipalidad tiene tu DNI adentro, entonces no tiene por qué pedirte. No puede pedir la institución un documento que forma parte de su archivo. Y así sucesivamente. El Estado ha ido dando atismos de cómo mejorar la gestión pública y entonces crear dentro de ella una mejor y mayor productividad. El segundo principio tiene que ver con una sólida orientación hacia el servicio al ciudadano. Cuando nosotros, como servidores públicos, nos quitemos las vendas, ¿no?, del buen supuesto servicio público que se le brinda a un ciudadano,
pensando que le estamos haciendo un favor, entonces recién nos vamos a reorientar, pensando que el ciudadano es una persona que simple y llanamente quiere que tú le brindes una buena atención y que no te está viniendo a pedir un favor. El día que entendemos que la razón de ser de la gestión pública es el ciudadano, es la gente, recién vamos a poder reorientar nuestra forma de ver la gestión pública hacia un servicio al ciudadano. Cuando entendemos que el ciudadano viene a pedirte un servicio y no un favor, cuando el ciudadano viene a pedirte sin importar quién eres tú, ¿no? Sin saber quién eres tú, sin conocer tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, tus oportunidades, sin conocer eso porque no necesita. El ciudadano solamente quiere que tú le brindas un buen servicio. El día que tú entiendas que a ese ciudadano tú le tienes que atender porque es un ciudadano peruano, ese día recién va a mejorar. Pero si tú vas a vivir pensando en que lo tienes que atender mejor a uno que tiene corbata, o a uno que tiene conocidos, o que esa persona es tu conocido, o que es tu familiar, o que quien sea que fuera, el día que entiendas que no existe diferencia entre dos personas para atenderlos, salvo por su llegada en la cola, como por ejemplo dice la norma legal hoy día, se tiene que atenderle primero, un servicio de preferencia, a un ciudadano que va con un bebé en brazo, a una madre que está gestando. Eso es obvio porque la norma lo dice. Pero mientras tanto no, nosotros no podemos diferenciar donde la ley no diferencia. Y la ley no diferencia entre ciudadanos. La ley nomás dice, atiéndale preferentemente. No está diciendo que le atiendas mejor a alguien, solo que le atiendas antes que otros, a una madre gestante, por ejemplo, o a una persona que tiene un bebé en brazo. Porque eso lo dice en la norma. Cuando tú entiendas entonces que el pobre, que el rico, que el negro, que el blanco, que el lindo, que el feo, que todos merecen la misma atención, recién vamos a reorientar lo que hoy día pasamos, que no es una buena atención al ciudadano que reciben las personas dentro de las instituciones públicas. Bueno, ni que habla de los privados, pero el privado finalmente se soluciona con sus propias reglas, porque para el privado no existe regla establecida en una norma, más que para que pague sus impuestos y para que cumpla algunas formalidades que la ley exige. Pero el desenvolvimiento propio de la gestión privada tiene que ver con el privado estrictamente. Entonces nosotros pasamos en los principios de la nueva gestión pública por la mayor productividad, por una sólida orientación de servicio al ciudadano y también por la descentralización de gobiernos nacionales o subnacionales. O sea, mientras no entendamos nosotros que todas las regiones tenemos los mismos derechos y que todos los ciudadanos de toda la región tenemos los mismos derechos, vamos a seguir pensando que todo tenemos que ir a pedir a Lima, que todas las autoridades tienen que viajar a la capital de la República porque se entiende que dicen que los mayores actos de corrupción suceden en la provincia y en los departamentos y en las regiones, porque algún día un tipo dijo, no se les puede dar mucho dinero, primero porque no saben gastar, segundo porque gastan mal, tercero porque hay mucha corrupción. O sea, nos están diciendo que las regiones son los corruptos y que los nacionales no lo son. Cuando la estadística demuestra lo contrario. ¿Por qué? Porque las autoridades hoy día tienen que ir a rogar, ¿sí? Para que les den un aspecto económico, para la construcción de alguna obra, un aspecto financiero. ¿Por qué? Porque todo está centralizado. Si se piensa en una nueva gestión pública y si hay una visión al 2050 del Estado, nos tenemos que partir por descentralizar. Pero aquí nos queda una tarea, nosotros que formamos parte de la gestión pública, es que tenemos que estudiar, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y por tanto no podemos vivir haciendo una mala gestión. Y entonces de una mala gestión se aprovechan los que están en la capital para decir, efectivamente, en las provincias y departamentos no hay mayor capacitación en los funcionarios públicos. Y a veces pasa que es cierto. Y entonces les damos la razón sin querer a ellos. Entonces el proceso de centralización demora.
Porque ¿acaso creemos que las personas que trabajan en los ministerios fácilmente van a soltar todos los billetes que tienen para dividir, para repartir entre todos los departamentos del Perú? Eso difícilmente va a ocurrir. Y mientras nosotros seguimos mostrando nuestras debilidades, nunca lo vamos a conseguir. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos. Si nos vamos a dedicar a la gestión pública, tenemos que empezar por estudiar y decidir si a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Leer nuestra Constitución si no somos de derecho, tener nuestra ley 27444 del procedimiento administrativo general mínimo, la ley de la contratación del Estado. Entonces, si no tenemos conocimiento de esos aspectos, ir practicando en ello, ir aprendiendo, hacer cursos sobre contratación pública, por ejemplo, empezar a aprender para que un día cuando te den oportunidad, pues vayas y vayas a dar lo que tú conoces y no vayas a estar aprendiendo, solamente a tener experiencia. Entonces perdemos mucho tiempo, pero aún así nos falta muchísimo. ¿Estamos dando los primeros pasos? Yo creo que sí. ¿Para qué? Para decirle al gobierno central que tiene que descentralizar y que nosotros merecemos las mismas oportunidades que lo que tiene Lima. Porque allí está centralizado todo. Nosotros entendemos que la tercera parte del Perú es Lima, por la población, más de 10 millones de habitantes. Y en el Perú somos 32, 33 millones. Entonces es obvio que tiene que centralizarse una buena parte, pero no todo. Porque todos los ministerios están ahí. Y los ministerios tienen que estar cada uno en su... bueno, ahí para coordinar pues, con el presidente del Consejo de Ministros y con el presidente de la República. Eso está bien, nadie dice nada. No tenemos por qué reclamar. Lo importante es que se destine el dinero correspondiente a cada región. ¿Para qué? Para que sean los gobernadores y los alcaldes, en su caso, puedan manejar toda esta capacidad económica. Si no se confía nunca en ello, va a ocurrir lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? Va a ser un problema inmenso lo que está pasando. Entonces, el tema de la descentralización no es cierto, pues, no se está dando. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides al gobernador o al alcalde que construya algo, si está bien, vamos a elaborar el perfil, el expediente técnico. Y cuando ya esté el expediente técnico, vamos a ir a buscar el financiamiento. ¿Dónde estamos? O sea, todavía después de hacer el expediente técnico, tú tienes que ir a Lima a rogar, a pedir por favor. De ahí obviamente pues vienen los actos de corrupción. Si todo está centralizado allí. Mientras el Estado no decida descentralizar de verdad, entonces estamos hablando por gusto. O sea, ya pues tenemos mayor productividad, estamos atendiendo mejor al ciudadano, pero la descentralización, o sea, esto también tiene que ir a la par, porque si no tenemos una buena descentralización, lo que va a ocurrir es que lo que ha pasado hasta el día de hoy. Departamentos totalmente pobres. Luego el otro principio de la nueva gestión pública tiene que ver con la mayor capacidad para diseñar y monitorear las políticas públicas. Por ejemplo, en el sector de educación se han creado programas especializados para monitorear las políticas públicas de carácter educativo. ¿Y cuál es el resultado que existe hasta el día de hoy? Que somos lo último en la prueba PISA. Entonces, ¿para qué sirven entonces los programas? Si se crean programas para monitorear, bueno, el diseño pues lo hacen desde el escritorio. Por eso yo sigo diciendo, recojo las palabras de un expositor que escuché un día, no recuerdo el nombre, que decía, no puedes defender lo que no quieres, lo que no conoces. Entonces, al Estado le tienes que conocer. Primero se le conoce a través de su ley, luego a través de su gente, luego en su territorio. Pero tenemos que empezar por conocer la gestión pública para poder hablar bien o mal de la gestión pública y entenderle al funcionario por qué es que a veces no se puede hacer determinadas cosas. Entonces, pensar pues que la nueva gestión pública tiene que ver con el criterio, eso es mentira. ¿Por qué? Porque el funcionario público no tiene criterio, aplica lo que está en la norma. Caso contrario, tendrá responsabilidad. Entonces, ¿dónde está la mayor capacidad para diseñar si constantemente vamos malas obras?
No se ha diseñado bien, mayor capacidad para diseñar políticas públicas. Miren lo que nos está pasando con el coronavirus. Ojalá Dios quiera que la nueva cepa que se ha descubierto en Inglaterra no llegue hasta el Perú con todo lo mal que ello ocasionaría. Tampoco podemos pensar, ¿no?, ni querer menos que llegue esto solamente para fregarle al gobierno. Nuestra vida no depende del gobierno, aunque parecería que dependería de él. ¿Por qué? Porque no tiene en absoluta ninguna capacidad para diseñar una política pública en materia de salud, no, ni de educación, ni de seguridad ciudadana. Y luego para controlar, porque de nada sirve que tú entregues todos los presupuestos públicos al Estado descentralizado si no monitoreas la política pública, si no haces que camine bien y si luego no controlas. El control es parte fundamental de la gestión pública. Si no controlas no existe nada. Y finalmente tienes una gerencia pública orientada a resultados. ¿Para qué te estoy dando dinero? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué está haciendo tal ministerio? ¿Para qué le entrego yo al Ministerio de Justicia tanto dinero? ¿Para que controle los penales? ¿Para que sirva bien a los internos? ¿Para que los internos estén tranquilos y no le dé el COVID? ¿Para que coman bien? ¿Para que estén seguros adentro? ¿O para que la defensa pública actúe como tiene que actuar? Para que la defensa pública en realidad ofrezca el servicio que espera el ciudadano que no tiene cómo acudir a un abogado. ¿Por qué? Porque parte del Ministerio de Justicia es el INPE, es la defensa pública que se dedica a defender, ¿sí?, a las personas menos recursos en materia penal. O sea, a todo aquel que comete delito le defiende el Estado, pero a la víctima no le defiende el Estado, tiene que buscar a su abogado. Solo ha creado una institución llamada el auxilio judicial, que normalmente no se accede. O sea, el Estado en su diseño de políticas públicas ha creado en el Ministerio de Justicia la defensa pública para defender al que comete delito, pero no al agraviado. O sea, a ti te roban, pero le defienden al ladrón. Por eso que había una propuesta en algún momento, no recuerdo bien, para desaparecer esta institución. Porque, o sea, los peruanos tenemos que protegerle al ladrón, al corrupto. Ah, no tienes dinero, yo te lo voy a poner el abogado. ¿Solamente por qué? Porque la Constitución dice que todos tenemos derecho a la defensa. Entonces no le puedes sancionar a nadie que no tenga un abogado. Ah, como no tienes abogado, yo te lo pongo a través de la defensa pública. Entonces, esa política pública está dando resultado. O sea, usted ve a los defensores públicos defendiendo todos los días a quien ha delinquido. Porque simplemente dice, no, no tengo para contratar abogado, y la defensa pública lo tiene que defender. Entonces, ese es un resultado, la gerencia pública orientada a resultados. Y entonces, por ejemplo, uno llega a SUNAR, a registros públicos, y ve acaso que te están dando un buen servicio. Claro, el pretexto del coronavirus hoy día pues es formidable. Todo el mundo se refugia en los efectos del coronavirus. No, que es imposible, la gente no puede venir a trabajar. Cuando el servicio es pésimo, cuando no te atienden en los tiempos, cuando no se aplica la ley, cuando resulta que es abuso, arbitrariedad que cometen los funcionarios públicos, tanto en los plazos como en las interpretaciones de las normas. ¿Cuál resultado está existiendo? En educación tenemos resultados, ¿sí?, una gerencia pública orientada a resultados. ¿Y qué dicen? Hemos creado el servir, el servicio civil, que yo a veces lo llamo servil porque no sirve. Todas las instituciones públicas deberían tener gestores públicos del servir. O sea, ellos son los verdecitos, pues han venido de Marte. Están preparados para cambiar al Perú y no lo cambian nada hasta el día de hoy, ya existen buena cantidad de años. Y existen instituciones públicas donde tienen gerente del servir. Y sabes, dice, yo soy gerente del servir, ¿a mí qué me importa que seas gerente de lo que fuera? Si tú no tienes resultados, no tienes nada. O sea, ¿para qué te sirve entonces? Hay gente que no sabe nada y está en el servir. Pero se entendía que el servir lo han creado para que sus resultados sean lo más óptimos, que haya productividad, eficacia, eficiencia en el servicio y exista, ¿qué? Integridad en los funcionarios públicos.
Es decir, que sean incorruptibles. Si fuera así, pues que todos los de servir son incorruptibles, pues llevemos a todos los peruanos a servir, ¿no? Y démosle a la gerencia. O sea, antes de designar un gerente, vete al servir y que te preparen ahí. Un ser humano, lo único que le puedes preparar es técnicamente, porque sus principios se han sido desarrollados en su casa. O sea, un corrupto no va a cambiar porque esté en el servir. De ninguna manera. Salvo que alguno de ustedes quiera creer que eso es cierto. Pero en todo caso es un tema a discutir o a conversarlo. Pero estos, estimados amigos, son los principios de la nueva gestión pública. Mayor productividad, hacer mejor las cosas, hacer buenas cosas, servicio al ciudadano, tener al ciudadano como el eje principal del servicio, descentralizar económicamente el Estado, diseñar y monitorear las políticas públicas, es decir, ir al campo a diseñar lo que quiere el ciudadano y llevarle un monitoreo, llevarlo de la mano para que estos procesos sean correctos y finalmente tener buenos resultados. Esto, en teoría, está fenomenal. Entonces, la nueva gestión pública exige pensar de una manera en una nueva gerencia pública. Entonces, si tenemos una nueva gestión pública, la gerencia pública, la que maneja el Estado, la administración pública, también tiene que ser diferente, tiene que ser nueva. Entonces, ¿qué tiene que haber? Coordinación de procesos flexibles. Por eso se dice que en atención a ello, se dice que, por ejemplo, el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Ha sido cambiado por las reglas del Invierte Perú, del Invierte P, y algunas etapas del SNIP se han sido modificadas por esta norma para hacerle más ágil a la gestión pública, para hacer procesos más flexibles. Pero igual, la norma no es flexible, es inflexible en materia administrativa, en materia de contratación pública. Por lo tanto, lo que tenemos que conocer es la norma. Un gerente una vez me dijo, para mí es difícil entender los procesos políticos, sociales, esos cambios que tú tienes que hacer de las emociones de un político en su momento, tiene que ver con un diseño propio de tus emociones, ¿no? Y eso es difícil, decía él. Lo que es fácil es la norma, lo que está establecido en la norma. O sea, preparar un expediente técnico, eso es fácil porque está establecido en la norma, todos los pasos. Porque la ley me dice qué es lo que tengo que hacer. En cambio, una conducta, nadie te dice cómo lo vas a hacer. Solamente tu papá te dice, pórtate bien, ¿no? Pero él no conoce tus emociones por dentro. No sabes cómo vas a reaccionar ante una determinada situación social, económica o jurídica. Entonces, la nueva gerencia pública tiene que ver con la misión de la gerencia moderna, radica en crear valor público. Es decir, el resultado es el valor público. ¿Cómo entiende la gente? ¿Cómo ve el desempeño de la nueva gestión los ciudadanos de una determinada provincia, un determinado departamento? Si no es así, eso es lo que tiene que hacer. Un nuevo gerente, hoy día, un nuevo gerente, ¿no? Tiene que propiciar valor público. Es decir, que la gente entienda, reconozca que la gerencia pública está funcionando correctamente hoy día. Rendición de cuentas. ¿Quiénes tienen rendición de cuentas? La nueva gerencia pública, dice. Ojo, lo que rinden cuentas son los alcaldes, los gobernadores, pero los gerentes no rinden cuentas. El gerente municipal, el gerente del gobierno regional, los gerentes regionales, el jefe de un proyecto especial, ¿rinde cuentas? No, rinde cuentas el alcalde, el gobernador, ellos rinden cuentas. ¿Y por qué no los demás? Si esto está bien para la nueva gerencia pública, un gerente público que rinda cuenta de lo que ha hecho, lo único que hacen es sacarlo, pues. Ah, no ha sido bueno su trabajo, hay que sacarlo. Y así entonces no vamos por un buen sitio. La transparencia es vital en la nueva gerencia pública. O sea, no hay transparencia, no hay nada. ¿Cómo haríamos transparente entonces la contratación pública? ¿Cómo haríamos transparente? Se va a contratar una empresa para construir un puente. ¿Cómo hago transparente esa contratación? ¿Quién tiene que estar en el momento en que estoy contratando
con una empresa privada. ¿Quién tiene que estar ahí con el equipo técnico, con la comisión que está llevando a cabo el proceso? Tiene que estar el personal de la OSI, de la Contraloría General de la República. Tiene que estar un fiscal de prevención del delito. Tiene que estar el frente de defensa cuidando que los procesos se lleven conforme a ley. ¿A quién tiene que estar? Viendo que la transparencia sea vital en la contratación pública. ¿Quién? ¿Tenemos que confiar en el gerente nomás? ¿Tenemos que confiar en la administración que lo está haciendo bien? O sea, ¿basta una nueva declaración de la gerencia pública para entender que, por ejemplo, la transparencia es vital? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Cómo le deberíamos plantear al Estado que para que el pueblo entienda que en esa transacción que el Estado ha suscrito con un ciudadano, con una empresa, ha sido transparente, ha existido transparencia, que no se ha pagado el diezmo, que no se ha dado propina, que no se ha sobornado, que no ha existido corrupción? ¿Cómo hacemos? Bueno, la nueva gestión pública seguramente nos dirá en el tiempo, en el camino, cómo es que tienen que hacer. Establecerán en una norma legal. Nosotros somos tromes para normas legales, ¿no? Generar sinergias, ¿no? Entre todos. Bueno, esto ya es algo exclusivamente subjetivo, ¿eh? Sinergias. Generar actitud entre las personas. Puede que el corrupto tenga mucha actitud, ¿eh? Puede que sí. Bueno, a veces no sabemos. Caras vemos y corazones no conocemos, ¿no? Dice el dicho. Y todo debe ser medido. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto te di? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuál es tu resultado? ¿Qué resultado me entrega? Porque se entiende que todo en la vida es un resultado. Y si el Estado, el papá Estado, te da a ti, como funcionario público, una determinada cantidad, ¿sí?, de dinero para que hagas determinadas obras, ¿sí?, ¿qué has hecho? Y aquí está el concepto del valor público. El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de sus servicios. ¿El servicio lo está recogiendo bien el ciudadano, el servicio del Estado? O sea, ¿realmente estamos creando valor público como Estado? El valor es el valor creado por el Estado a través del servicio. Las leyes realmente tienden a favorecer a los ciudadanos. ¿Se aplica realmente? ¿Los operadores jurídicos aplican realmente las normas? ¿Las regulaciones son realmente entendibles? ¿No son solamente una sarta de burocracia espectacular del Estado para engrosar más, ¿no?, la burocracia propia del Estado para que tenga más trabajadores? O sea, los procesos que se determinan dentro de la gestión pública, ¿no?, ¿tienden a que esto sea ágil o simplemente a que haya más trabajadores y pase por más manos? Dice, en una democracia este valor público es definido en última instancia por el público mismo. Allí está. El valor público en una democracia como el que nosotros vivimos, ¿sí?, debemos entender cuál es el servicio que nos están brindando. ¿Las leyes que se dictan realmente sirven? ¿O son como esas leyes de la ONP? Totalmente irresponsable para pagar a las personas. O sea, más allá de ser populistas, nosotros no somos candidatos, por lo tanto no tenemos por qué ser populistas y decir, sí, está muy buena la norma. El que quiere creer que es buena porque lo cree y está bien, se respeta. Pero una cosa es respetar, otra cosa es entender si es buena o es mala. O sea, las normas que se están dando últimamente. Este valor tiene que ser definido con nosotros mismos. Dice, el valor es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través de la variedad de medios y reemplazados a través de los políticos electos. O sea, es lo que nosotros decimos, mira, se han dado buenas normas en este Congreso, ¿sí? Debería haber reelección, por ejemplo, la norma de la reelección. ¿Por qué tenemos que privarle a alguien que ha hecho buen trabajo a la no reelección? Yo estoy de acuerdo con la reelección.
¿Por qué? Porque le da la oportunidad a la persona que ha trabajado bien a que tenga nuevamente la oportunidad que le dan los ciudadanos para que continúe en esa obra. Si la forma de castigarle a alguien es dejarle de elegir, ¿por qué le tengo que cortar esa oportunidad? Para todos, pues, como casi todo está mal, pues a todos los cortamos. O le da inmunidad parlamentaria, que es absolutamente populista, porque el pueblo lo pide. Hay que cortarles la inmunidad. Deben regular la inmunidad, que es otra cosa. El que va con un delito, pues al Congreso, que le sigan procesando por su delito. Y si lo procesan por su delito y lo llegan a castigar, pues que salga del Congreso y se vaya donde tiene que irse. Pero la inmunidad tiene que ver con la protección a un funcionario, a un congresista de la República por sus opiniones que tiene. En eso debería referirse la inmunidad. A ello debería referirse la inmunidad. A las opiniones que alguien tiene. ¿Cómo vas a controlar tú toda la podredumbre que hay en el Estado si no tienes inmunidad? Pues a cada congresista que se atreve a decir algo le van a meter más querellas que la patada. Va a terminar querellada hasta las coronillas. Porque no va a tener capacidad para decir absolutamente nada. Va a ser un ciudadano común y corriente como nosotros, que lo único que nos da hoy día es formar un troll y poderle insultar a alguien y decir lo que no puedo decir yo en persona, porque de hecho que me va a denunciar, me va a demandar. Porque los peruanos somos expertos, pues insultándole a la gente, ¿no? Y si me identifico, pues me va a demandar. Entonces el congresista tampoco es tonto. Si no tiene inmunidad, ¿cómo se va a atrever a denunciar a muchas cosas que sienten que denuncian? Y no te pueden pues luego denunciar por eso, por tus palabras, no pueden hacer nada. Pero bueno, eso es lo que se tiene ahora, pues, ¿no? O sea, ¿qué valor público le podemos dar a eso? La gente lo va a decidir. Y se viene un ajuste electoral. Poquitito falta. Poquitito falta. Estamos a 3 meses y un poquito para tener un nuevo presidente de la República, por lo tanto, nuevos congresistas y nuevas leyes, nuevas regulaciones y nuevos servicios. La gente sigue creyendo que se le elija a un congresista para que te le haga tu colegio. Mira, si me ayudas a hacer mi colegio, ¿no? Voto por ti. Y el candidato le dice, yo voy a hacer tu colegio, lo miente al ciudadano. A pedido del mismo ciudadano. El ciudadano cuando dice quiero que hagas eso, le está pidiendo que le mientan. Y como al político no le cuesta nada mentirte, pues te miente. Y la gente dice, oye, me ha ofrecido hasta colegio, qué buen tipo este. Valor público. Consiste en una cadena de medios y fines, a través de las cuales la gestión pública desarrolla sus programas para conseguir sus fines y objetivos. Medios y fines. ¿Qué utiliza y qué finalidad persigue? El valor público va creando conciencia. ¿Para qué? Para conseguir los fines y objetivos. O sea, mientras una norma, una gestión, ¿sí?, consigue sus fines y sus objetivos, entonces tiene que ser obviamente alentado por un concepto del valor público. Entonces, sí, valió la pena esta norma legal. ¿Cumplió su objetivo realmente? Sí. Y esta cadena de valor, una serie de etapas, de medios, ¿no?, de procesos, de procedimientos que tienen que seguir para conseguir un fin o un objetivo. Y esta cadena de valor no se genera dentro de la organización, sino fuera de ella. O sea, para hablar de valor público no estoy hablando del servicio mismo, sino del efecto que tiene el servicio, de los procesos que tiene una institución dentro de eso. No se está hablando con el valor público. No estoy hablando de la chamba que tú hagas, sino del efecto de tu trabajo frente al ciudadano. Yo trabajo interno, ahí no hay valor público. Cuando viene el ciudadano y le demuestras tú una buena atención, ahí hay valor público. O sea, por eso es que no está dentro de la organización, está fuera, está en contacto con el destinatario. ¿Quién es el destinatario? El público. O sea, si el público considera que y valora el servicio que le han brindado, ese valor público. Si no lo valora, no existe nada. Y si haces un buen trabajo y el ciudadano no te valora igual, dentro de tu organización no existe el valor público. Para que exista valor público, tienes que brindar esa atención a un ciudadano y el ciudadano le tiene que dar la categoría de valor público.
Por eso que dice, la cadena de valor comienza fuera de la organización y se traslada a nivel operativo donde se tiene en cuenta la producción de bienes, servicios que se entrega a los usuarios, ¿no? O sea, el ciudadano exige valor público en los bienes y servicios. Le exige a la autoridad, le exige a los funcionarios y a los servidores públicos para que crean buenos bienes y buenos servicios. Y eso finalmente repercuta en los usuarios. Yo le pido al Estado, el Estado elabora sus productos o sus servicios y me lo brinda a mí. Y si yo entiendo que ese servicio que me ha brindado es el correcto, entonces tiene valor público. O sea, lo que hay que entender es que hay que mantenerle, para hablar de valor público hay que mantenerle a un ciudadano satisfecho con los servicios que brinda el Estado. Y para eso yo te tengo que pedir. Y para eso tú tienes que trabajar en tus bienes y servicios. Y para eso me tienes que, ese bien y ese servicio tiene que servirme a mí como ciudadano. Si yo hago varias cosas y a nadie le sirve, entonces no hay valor público. El valor público entonces tiene que ver con el trabajo que realizas frente al ciudadano. Entonces, ¿cómo se va generando el valor público? Hay que dar respuestas a los problemas más relevantes para los beneficiarios y los ciudadanos. ¿Qué pide, por ejemplo, un ciudadano en Moyobamba? Pistas y veredas. Pistas y veredas en Moyobamba por la ejecución presupuestal. El ciudadano de Moyobamba todos los días está viendo cuánto ejecuta presupuestalmente nuestra autoridad municipal. Entonces, ¿qué tiene que darle la autoridad municipal al ciudadano de Moyobamba? Pistas y veredas. Debajo de las pistas y veredas, agua y desagüe. ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es lo fundamental en un servicio público? Y entonces, esa es la respuesta que la autoridad tiene a los problemas más relevantes. Porque el problema más relevante, obviamente, en una ciudad, ¿qué es? El agua y el saneamiento, obviamente he dicho agua y desagüe, ¿no? Y las pistas y veredas. Después tiene que ver con el ornato de la ciudad, eso lo van haciendo, porque es parte del trabajo rutinario de una administración municipal. O sea, hay que tener respuesta, ¿no?, a lo que más le importa a la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Pista vereda, ahí están las pistas y veredas. Te doy buena respuesta, te doy buena respuesta. Te doy mala respuesta, te doy mala respuesta. Entonces no se genera valor público si no hay una buena respuesta del ciudadano. Si te pones a parchar toda la ciudad, alguien dirá, hoy sí está bueno, siquiera está parchando. Pero muchos dirán, oye, yo necesito una pista completa, terminada, bien hecha. No necesito parchecitos, etc. Entonces entendemos, por un lado, creamos valor público, por el otro lado, no. Pero además la autoridad tiene que tener apertura de nuevas oportunidades para generar actuales, ¿no?, y futuras. O sea, las oportunidades que tiene que ir generando. Es cierto, el Estado no es creador de oportunidades normalmente, pero una buena obra crea nuevas oportunidades. Una vía de evitamiento, hay nuevas oportunidades. ¿Qué crea la posibilidad de que todo ese sector mejore su condición económica? Una propiedad que limita con una vía de evitamiento, pues eleva su precio pues, en 1000%. Entonces eso crea valor público, claro que crea valor público. Y alguien dirá, ¿para qué sirve una vía de evitamiento? No solamente para descongestionar. Si crees que es para descongestionar, no, es para mejorar la ciudad, no para hacerla más competitiva, para hacerla más grande, para hacer que cueste más. Imagínate una propiedad de varias hectáreas que están hoy día sin vía de evitamiento, ¿cuánto cuesta? ¿Ah? 5.000 soles, 10.000 soles hectárea, con vía de evitamiento 300.000 hectáreas. ¿No? 3.000% sube su valor. ¿Es un valor público? Claro que sí. Es una obra de impacto impresionante. Una vía de evitamiento, por decirlo menos. Entonces, ¿creas oportunidades para generaciones actuales y futuras? Por supuesto que sí. Procesos que construyen comunidad, ciudadanía, democracia, capital social, deliberación, participación. O sea, esto es cierto, es teórico, ¿no? O sea, hay programas de carácter social en una institución municipal, por ejemplo, que va creando comunidad, que trata bien a los ancianos, a los desvalidos, a las madres desprotegidas, ¿no? A los chicos con habilidad, a los ciudadanos a las personas con habilidades diferentes, ¿no? O a las personas con discapacidad, ¿no? Crea ciudadanía, es decir, crea compromiso, ¿no? Unos ciudadanos comprometidos ayudan en el cuidado
por ejemplo, de la seguridad, hay ciudadanos organizados, ¿no? Hay democracia, es decir, hay participación. La democracia tiene que ver, ¿por qué? Porque se elige democráticamente, algunos quieren revocar, otros quieren hacer cosas así, pero es parte de la democracia. Es un juego democrático que construye el Estado mismo, ¿no? Y capital social, obviamente. Capital social es tener buenas posibilidades de carácter social, mejorar nuestro aspecto social, es decir, mejorar nuestra vista. Y si se mejora algo social, se van a mejorar los aspectos, obviamente, económicos, ¿no? De liberación, participación. Eso tiene que ver con los aspectos sociales. Que la gente discuta sobre el valor público, que la gente conozca sus derechos, que la gente sepa hacia dónde va una autoridad municipal. Por eso es que nosotros creemos que el Estado debería diseñar una nueva currícula escolar donde se le enseña a la gente gestión pública, a los colegiales, y se le enseñe derecho constitucional, y se le enseñe gestión pública, porque eso es lo que nos está faltando. Lo bueno van a los privados. No querramos decir que, no estamos pretendiendo decir que en los públicos estén todos los malos. No. Lo que pasa es que no están siendo bien tratados. Entonces tienen una oportunidad y se van a una institución privada porque ahí se desenvuelve mejor y obviamente les paga mejor. Hay mejor valor para ellos. Se le entiende mejor que el Estado. Pero además se genera valor público, dice, por procesos públicos que demuestran el buen uso de los recursos, o decir, el buen gobierno, o sea, generar política. O sea, política, ¿qué significa? Buen gobierno, administrar bien la cosa pública, llevarse bien con los ciudadanos. O sea, cuando tú demuestras que haces un buen uso de recursos públicos, este es un buen gobierno. Hoy día está desprestigiado cualquier gobierno de esta naturaleza, sí. ¿Por qué? Porque se la han ganado, pues. Se la han ganado a punche los funcionarios públicos con el tiempo. Hoy día la ciudadanía, obviamente, a la ciudadanía le hace difícil creer en el funcionario público. O sea, mientras no tengas procesos públicos que deben, por eso digo, mientras uno no entiende que le tiene que hacer participar a la ciudadanía, por ejemplo, en un acto de contratación pública, pues vamos a seguir pensando que el gobierno no está haciendo un buen uso de los recursos públicos. El día que, por ejemplo, en una contratación pública participa la OSI como veedor, nos está asegurando de que por lo menos en un buen porcentaje ese sistema de contratación vale la pena. Entonces se está haciendo un buen uso de los recursos públicos y se está adoptando un buen gobierno aceptable por la ciudadanía. Y esto crea ¿qué? Valor público, porque la ciudadanía empieza a retomar y a crear confianza de nuevo en sus funcionarios, de nuevo en sus políticos. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, hay algunos puntos de diferencia que son fundamentales. Por ejemplo, en el interés público, ¿cómo es que en el interés público actuaba o actúa, entendiendo que podríamos estar en la nueva gestión pública, que obviamente no lo estamos todavía, que estamos entrando? En tema de interés público, la administración pública tradicional, ¿qué es lo que hacía? ¿Quién definía el interés público? O sea, ¿quién definía lo que a ti te va a servir, lo que a ti te es útil? ¿Sabes qué? Quiero asfaltar 18 cuadras de mi pueblo. Un momento. No necesita más la gente por ahí. Sí, te voy a dar solamente para 10. ¿Y por qué no para 18? Es que no. O sea, un político de la capital de Lima le dice al ciudadano moyobambino, a la autoridad moyobambina, no te voy a dar para 20 cuadras, te voy a dar solamente para 10, porque así lo defino yo. Porque para mí el interés del público de Moyobamba es así. No es 20, como tú me ves, es 10. O sea, lo ha definido desde su perspectiva, desde su escritorio, sin conocer siquiera. Y eso es lo que le hace daño pues, a la administración tradicional. O sea, buenazo, esta en teoría está fenomenal, ¿no? Entonces los políticos, los expertos, como dijo alguna vez algún expositor, los expertos ingenuos, como los llamo yo. O sea, todo aquel que llamas experto, tú vas a educación y ¿sabes qué encuentras? ¿Sí? Experto en educación inicial, especialista en educación técnica, especialista en educación superior. Increíble, todos son especialistas. ¿Ah? Desde su escritorio. Y ellos crean el interés público.
expertos, son los tromes los que están atrás de esos escritores y no conocen la realidad y por eso que estamos mal. En cambio, en la nueva gestión pública, ¿no? Tienen que estar reunidos de acuerdo con la demanda. ¿Cuánto es la demanda? 20 cuadras, pues. O sea, ya no hay 10, es 20 cuadras. ¿Cuál es la preferencia? Demanda y preferencias. ¿Evidenciado en qué? En deliberaciones y procesos de participación. Por eso que es fundamental que la autoridad hoy día haga participar al público, haga participar al pueblo que lo ha elegido, no importa quién sea. Pero debemos crear espacios donde los ciudadanos hablen con sus funcionarios públicos sobre el diseño de la política pública para conocer el interés público, el interés del público, el interés del pueblo, que normalmente es diseñado por quienes están en sus escritorios y no salen nunca de allí. ¿Sí? Seguramente lo del CEPLAN, pues están ahí. No están diseñando las políticas, son los expertos. Y nos dicen que no necesitamos 20 cuadras, sino solo 10. Así lo han dicho ellos. En cambio, sí, en la nueva gestión pública lo que tenemos que ir haciendo son deliberaciones, procesos de participación. La gente tiene que participar en la gestión pública, ¿no? Y de esa manera, pues vamos a ver, mira, acá hay una serie de peticiones, ¿no? Hay ciudadanos que han firmado planillones pidiendo que es necesario 20 cuadras, y no 10, como dicen los expertos, ¿no? O los políticos. No, si te doy 20 a ti, entonces ¿qué le voy a dar al otro? A ti te doy 10 y al otro también le doy 10. Eso es el político. En vez de darte 20 en cada uno, dice a ti 10 y a ti 10. Te dejo contento a medias. Y alguien dirá, bueno, ya por lo menos nos ha dado 10. Por lo menos ya nos ha dado 10. Otro punto de diferencia en el objetivo que persigue. Hay en la administración pública tradicional una gestión pública de insumos a partir de los requerimientos institucionales. ¿Cuánto pides? Haz tu requerimiento. Y en la nueva gestión pública es la creación del valor público. ¿Para qué quieres? ¿Cómo vas a satisfacer el interés del ciudadano? ¿Cómo vas a gestionar servicios que la ciudadanía demanda y valora? O sea, tú solo en la gestión pública tradicional, ¿no? El objetivo principal de la gestión, ¿no? Es a partir de los requerimientos institucionales. Bueno, quiero papeles, quiero lapiceros, ¿no? Quiero insumos. En cambio, en la nueva gestión pública esto se transforma, porque se tiene que, o sea, ¿para qué te estoy pidiendo lapiceros? ¿Para qué quiero insumos? ¿Para qué quiero panetones en Navidad? Para hacer feliz a los niños. Entonces tengo que gestionar servicios que la ciudadanía demanda y valora. Quiero esto, quiero lo otro. Quiero un ciudadano experto en tal materia porque los ciudadanos, ¿sí? Quiero un trabajador experto en tal materia porque los ciudadanos exigen, ¿no? Esa especialidad de manera permanente. Entonces yo tengo que conocerle en la nueva gestión pública qué es lo que quiere el ciudadano, no qué es lo que quieres tú. O sea, qué es lo que quiere el funcionario. Claro, el funcionario necesita sus insumos para crear ¿qué? Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios ponerlos al servicio ¿de quién? De los usuarios, de los ciudadanos. ¿En virtud de qué? De su demanda que ellos tienen. Así funciona la nueva gestión pública. Los procesos decisorios, las decisiones que toman las autoridades. ¿Cómo se toma en la administración pública tradicional? De manera jerárquica, como en la policía. Jerárquico, formal, ¿no? ¿No ven ustedes que para elegir al comandante general de la policía tiene que tomar de los 3 primeros, de los 3 más antiguos, de ahí elija uno? El presidente no les ha hecho caso y ha elegido a cuál, los ha despedido a todos, a 18 y al 19 le ha elegido. Arbitrario totalmente, abusivo. Y por eso hoy día tiene 15 juicios. Y pronto veremos a todos esos los que los han votado de nuevo en la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque alguien ha actuado de manera equivocada. Vuelvo a decirlo, estimados amigos, tenemos que conocerlo al Estado. Por eso les digo siempre a los estudiantes, si quieren formar parte del equipo del Estado, de funcionarios o servidores públicos, empiecen con conocer el Estado. Hagan su práctica en las instituciones del Estado. Conózcanlo para poderlo defender y para entenderlo. Por eso, esta es tu función y de esta manera se realiza en la administración pública. Las decisiones que se toman en la administración pública tradicional, ¿sí?
es de manera jerárquica, el jefe manda y las reglas son así, y esta es tu competencia, esta es tu función. En la nueva gestión pública es flexible, interactivo, múltiple. Hay autonomía. Nos ponemos de acuerdo, debatimos, discutimos. En la administración tribucional no, yo mando, punto, acá no se discute nada, acá no hay Doctor, democracia. ¿Cómo no? ¿Algo? doctor, buenas noches con todos. Una pequeña consulta y duda lo que me pasó, ya que estoy trabajando en Villa Panamericana. Tengo una pequeña duda con respecto al tema del despido y, por ejemplo, el arbitraje que se comete contra los trabajadores. Algunos médicos ya renunciaron, les dieron con un mes de anticipación, ¿no? Y en ese mes le dieron una fecha que el médico tenía que cesar el contrato por completo, pero antes tenía que hacer con un mes de anticipación, pero pone una fecha, ¿saben qué? Todos se van el 8 de octubre. Doctora Nieves, no te escucho muy bien, se entrecorta, parece que hay problemas con el audio. Así como que arbitrar o inesperado, ¿Ya? cuando fecha, pero así de repente. Mira, le indica. a ver, te ¿Aló? explico de ¿Me lo que escucha? pude entender, doctora Nieves. Primero, un gusto saludarte, ¿no? Un gusto tenerte en el equipo, en el grupo. Mira, el tema es el siguiente. En materia laboral, existen varios regímenes laborales, ¿no? Por ejemplo, existe un régimen, la 276, que es de los nombrados, el decreto legislativo 728, que es de los contratados a plazo indeterminado. Claro. Ellos son considerados trabajadores. El régimen CAS, la 1057, ¿no? Que tiene que ver con derechos diferentes, que no son considerados trabajadores, sino servidores nomás, ¿no? Y los que tienen recibo por honorarios profesionales. Y hay obviamente una norma especial para los médicos. La regla general es la siguiente. Por ejemplo, tú estás en la regla de la 12, obviamente estás nombrado, nadie te puede despedir. Salvo, en este caso estaríamos hablando del CAS COVID, que es su contrato mientras que dure el estado de emergencia. Ya entendí. Sí, es un CAS confianza. En la municipalidad, por ejemplo, existen los CAS confianza. ¿Qué significa eso? Que solamente estás por confianza. O sea, eres de confianza del jefe. El rato que quiere te saca, sin previo aviso, incluso. En el caso del CAS es un caso especial, parecido al CAS confianza, ¿no? Que tiene una etapa. E incluso hoy día estaban reclamando los médicos y las enfermeras que todavía no los contratan, sabiendo que la nueva cepa del coronavirus se viene. Entonces, ese es un problema. Una salida de ahí, ¿algo ha pasado? Ya, está bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Lo que pasa es que había un problema en el internet. Había una subida repentina o una salida repentina, perdón. Ya, y entonces fíjense. Permítame un segundito, chicos, ¿ya? No se acordaba, había un problema con... Y ahora sí. Listo, mire. Los contratos a plazo fijo o los contratos a plazo determinado, obviamente terminan cuando termina el contrato. Y ahí hay una condición. Hay contratos que están sujetos a condición mientras dure el efecto. Si yo te contrato, por ejemplo, para la época de la Navidad, ¿no? 2, 3, 4, 5 días,
termina obviamente la campaña de Navidad y terminó tu contrato. Algunos optan por contratarte un mes durante todo diciembre. Y algunos dicen, si se sigue vendiendo, te sigo contratando. Y entonces hay condiciones. El derecho laboral es tan grande que depende de lo que fijaste en el contrato, que a veces logras desnaturalizar y como consecuencia en la vía judicial muchas veces te ganan. Pero hoy día el tema de ha tomado mucha relevancia el hecho de que los contratos que se celebran en materia laboral tienen que estar muy bien fundamentados y también tienen que tener aspectos relevantes. ¿Para qué? Para que tú puedas obtener un derecho. O sea, ellos son personas, si bien no son de confianza, son contratados a plazo determinado. Normalmente a un CAS le avisan 12 días, me parece que son 12 días o 8 días, perdón, antes de que termine su contrato, porque si no le comunican 8 días significa que va a continuar, ya no le puedes retirar a ella la decisión de separarle de ese puesto de trabajo. Entonces, los médicos, las enfermeras que tienen una norma especial para su contrato, pero si se ha contratado de acuerdo con la regla del CAS, entonces la regla del CAS primero dicen no tienes ningún derecho, pues siendo CAS. ¿No? Si te han contratado o si no fue por CAS, y si fue por aunque tú me dices que es CAS, no, si fue por CAS, porque cuando es por 728 para una determinada actividad, para una determinada situación jurídica, termina eso y ya está. Termina ese plazo y se terminó tu contrato. Entonces ya no tienes derecho luego a reiniciar. El tema está, yo escuché también el hecho de que, por ejemplo, se va a necesitar médicos, enfermeras, pero no se contratan hasta el día de hoy porque se espera el último momento. Entonces, los temas laborales normalmente hay que verlos de manera personalizada. Hay que tratar cada tema de manera independiente. Y ello hace, obviamente, que es a ver, acá hay un chat. Y obviamente hay que salir de y tengo un pequeño problema acá con él. Como te comentaba, tengo un problema, chicos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar vuelvo a repetirlos. El tema del derecho laboral se tienen que ver cada uno de estos temas, pero si se quiere llamar a una reflexión, obviamente tenemos que ver el tema del resultado que esto va a producir, y nos estamos dando cuenta que el resultado parece que no va a ser de los mejores en este tema del desempeño frente al COVID. Entonces, continuamos en la nuestra, y el otro lo podemos ver incluso posteriormente con mucho gusto, ¿ya? Pero veamos esto. Entonces, tenemos que medir también el desempeño en la función pública.
En la administración pública tradicional, nosotros hemos tenido siempre, por ejemplo, basado en el cumplimiento normativo y en las funciones. O sea, una medición de desempeño es, ¿ha cumplido con la ley el funcionario público? No. ¿Ha hecho su función o no ha hecho su función? Listo. No le importa nada más. En cambio, en la nueva gestión pública, ¿no? Basa en la entregabilidad de servicios y la verificación de resultados. O sea, mira todo lo que he hecho, todo esto he realizado. ¿En beneficio de quién? De los ciudadanos. Y la relación con el entorno, ¿cómo es que se maneja en la administración pública tradicional? Predomina el cumplimiento de tareas hacia adentro. O sea, hago mi chamba, ya está. Y en la nueva gestión pública, ¿no? Centrado en los efectos que genera hacia afuera. En la gestión pública tradicional, me importa qué es lo que he hecho adentro, lo contento a mi jefe y punto. En la nueva gestión pública lo tengo que contentar al ciudadano. Esa es la diferencia. Y la participación ciudadana, ¿cómo funciona acá? En la administración pública tradicional, es vertical, en condiciones beneficiarias, receptores pasivos. O sea, yo te doy lo que quiero y punto. No hay participación ciudadana, porque es vertical, ¿no? El gerente público, el funcionario público te entrega lo que te tiene que entregar, ¿no? Ya te doy 10 calaminas para tu techo de tu local comunal y lo recibo y ya está. En cambio, en la nueva gestión pública, esto no es vertical, es horizontal, ¿no? O sea, es parte del ejercicio de los derechos ciudadanos. Si eres una autoridad, obviamente tienes que estar expedito a que te van a pedir pues, en su momento. Te van a requerir. Entonces nos damos cuenta que en teoría la nueva gestión pública entonces funcionaría pues, como uno quiere, ¿no? Estaría muy bien. Estaría muy bien. Entonces, la nueva gestión pública, estimados amigos, ¿en qué se centra su atención? En la gente. Lo que le importa a la nueva gestión pública es la gente. Eso es lo importante. ¿Cómo se le trata a un ciudadano? ¿Qué resultados tengo frente a los ciudadanos? ¿Qué es lo que quiere la administración? ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Eso es lo que me tiene que importar. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Entonces, también existe una gestión por resultados. ¿Y qué es una gestión por resultados? Un enfoque orientado a refocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos. Es decir, le vamos a dar una nueva visión a la gerencia pública. Hacia un modelo de gerencia que privilegie los resultados. A mí dime los resultados. No importa los procesos, ya dime los resultados. O sea, el resultado tiene que estar por encima de los procedimientos. No, a ver. Y está el expediente, no es que falte esto, falta el otro, que los procedimientos, que el otro no lo sacó, que feriado, que no funciona el CEO, etc. Y priorice que la transparencia se ha hecho bien. Una gestión pública por resultado privilegia el resultado. ¿Qué es lo que se ha conseguido? No me cuenten los procedimientos. Los procedimientos son para la gestión tradicional, para una gerencia tradicional. Pero una gestión por resultados tiene que ver con otras cosas. ¿Qué se entiende por gestión por resultados? El Ministerio de Economía y Finanzas propone que la gestión por resultados implica virar, cambiar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión centrada en la línea de gasto, insumos, procesos hacia otra privilegiada con el ciudadano. ¿Qué es lo que hace una gestión normal? ¿No? Una gestión tradicional. El gasto, los insumos, los procesos. En cambio, una gestión por resultados, ¿cómo está el ciudadano? ¿El ciudadano está contento con tu gestión? ¿El ciudadano participa de tu gestión? ¿El ciudadano se siente bien con tu gestión? ¿Le da añadido, le da valor público a tu gestión, el ciudadano? Eso se tiene que poner a pensar hoy día el político, porque la gestión hoy día tiene que ser por resultados. No los gastos, mira, gasté tanto, mira, estos son los insumos, estos son los procesos que ustedes tienen que tener. Nada, al ciudadano hoy día no le importa cuál es tu resultado. Dice, en todos los casos los resultados no deben entenderse como la entrega de productos, obviamente, o de servicios públicos únicamente, sino deben estar concentrados en los impactos de esos productos. O sea, ¿cuál es el impacto de haber
asfaltado un jirón, ya está. ¿Cuál es el impacto? Y en la calidad de los procesos que lo producen, particularmente incluida la gente. O sea, en todos los casos, lo que importa, cuál es el impacto que genera el producto o el servicio que brindas. ¿A quién? A la gente. Entonces, una gestión pública por resultado está conectada ¿con qué? Con los instrumentos de planificación, ¿no? El plan de desarrollo concertado, el plan estratégico institucional, el plan de desarrollo institucional, etc. ¿No? ¿Conlleva qué? Cambiar un enfoque de presupuestación, ¿eh? Presupuesto por resultado, ahí está. Un nuevo enfoque, presupuesto por te doy dinero, necesito resultados. Promueve la redefinición de la organización del trabajo en función de los resultados. Es decir, el resultado es lo principal en una gestión pública nueva. Pone la mirada en el desempeño institucional. O sea, ¿cuáles son los indicadores? O sea, vas midiendo todos los resultados. Se rinde cuentas basados en el desempeño. O sea, he dicho que voy a hacer esto, rindes cuenta. ¿Has alcanzado esto? No. Sí. Eso depende de ti. Los elementos a tener en cuenta en una gestión pública. Está, mira, los básicos, estructurales, el territorio, el clima, la población, los recursos, la geografía, lo que no cambia. Tú no vas a cambiar el territorio, va a seguir siendo lo mismo. El clima tampoco, va a seguir siendo lo mismo, salvo que deforestes todos los árboles. La población va a seguir siendo el mismo, va a tener los mismos costumbres, ¿no? Van a tener las mismas peticiones, las necesidades van a ser iguales. Los recursos, la geografía, los microclimas de tu ciudad, se pueden, no, eso no se puede cambiar, sigue igual. Los culturales, ¿cuál es tu idioma, tu religión, la cosmovisión que tú tienes de tu ciudad, la historia? Eso va cambiando lentamente, eso lo va haciendo la nueva gestión, se va cambiando de manera lenta. Lo básico no se cambia, el territorio, el clima, la población, recursos, geografía, no cambian, pero los culturales sí, el idioma. La gente va teniendo otros idiomas, se van perdiendo algunos dialectos, ¿no? La religión va variando, otras religiones entran, la cosmovisión, la visión que uno tiene del futuro va variando, nuestra historia va cambiando con los nuevos hacedores de historia, ¿no? Las institucionales, la democracia formal o real, la independencia de los poderes, que es fundamental en nuestro país o en cualquier democracia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Todos, absolutamente todos, somos iguales ante la ley. El cumplimiento de la ley por todos, la transparencia que debe tener una gestión, la participación de los ciudadanos en las decisiones de carácter público, la estructura y la organización del sector público para que funcione mejor, y una cultura en organización que tiene que ver con las cualidades propias de cada trabajador, ¿no? Con el desarrollo, con el trabajo en equipo que deben tener, con el establecimiento emocional que deben tener los trabajadores, ¿no? Libres de estrés, por ejemplo. Y los instrumentales que tienen que ver con la planificación estratégica y las políticas públicas, ¿no? Para eso tienes tus instrumentos de gestión, tu gestión presupuestaria, el monitoreo, la evaluación, lo que tienes que hacer desde tus instrumentos públicos, y obviamente tu producción de bienes y servicios públicos, que tiene que ver con los instrumentales. Este es un desarrollo muy bonito. Estas diapositivas obviamente los voy a pasar hoy día mismo para que lo puedan tener y puedan seguir estudiando y sigan mejorando en este conocimiento. Todo esto desata procesos de reforma y de modernización institucional, cambio de mentalidad en el conjunto de funcionarios y de autoridades. O sea, empezar a entender la nueva gestión pública y la gestión pública por resultados, sobre todo, implica entonces tener conocimientos de que hay elementos que son estructurales, institucionales e instrumentales para desarrollar correctamente una gestión pública. Los sistemas administrativos, que no podemos dejarlo de lado, hay que conocerlos, por lo menos meridianamente, ¿no? Este sistema de modernización del Estado del que ya hemos hablado, ¿no? Está a cargo de quién? De la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿A través de quién? De la Secretaría de Gestión Pública.
tiene que ver todos los días con el tema de la modernización del Estado, con lo que hemos hablado. El planeamiento estratégico que tiene que ver con el trabajo del CEPLAN, que depende directamente también de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, ahí está el Centro de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del CINEPLAN, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, a cargo de la PCM. La gestión de los recursos humanos, es decir, de las personas que trabajan en el Estado, que está a cargo de ¿quién? De la Autoridad Nacional, del SERVIR, de lo que hablábamos hace un rato. El SERVIR está a cargo de la gestión de los recursos humanos en el Estado. ¿Y a cargo de quién está el SERVIR? De la PCM. Igual de la presidencia del Consejo de Ministros. Es un superministerio. La defensa judicial del Estado, cuando le tengo que defender al Estado de todos los procesos, ¿quién le hace? El procurador público. El procurador público pertenece a cada institución, es cierto, pero la defensa judicial del Estado lo hace él, el procurador público. Y existen en todos los niveles, hay en las municipalidades, en los gobernadores y también en los ministerios, los procuradores públicos. ¿A cargo de quién están? Del Ministerio de Justicia. El control que el Estado debe tener está a cargo de la Contraloría General de la República. ¿Sí? En las municipalidades, por ejemplo, a través del OSI, el órgano de control institucional. ¿Pertenece a quién? A la Contraloría General de la República. En la sociedad de beneficencia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién controla ahí? La OSI de la municipalidad, o sea, la Contraloría General de la República. La inversión pública, y acá viene otro tema, ¿a cargo de quién está? Del MEF, de la Economía y Finanzas. Del Viceministerio de Economía. Porque en Economía y Finanzas, en el Ministerio de Economía y Finanzas, hay dos ministerios. Uno que es el Ministerio de Economía y hay otro que es el Viceministerio de Hacienda. O sea, hay dos viceministerios, de Economía y de Hacienda. El tema de inversión pública, es decir, todo lo que está en el programa multianual de inversiones, donde está todo las inversiones que por años realiza el Estado, por eso se llama programación multianual de inversiones. O sea, todo, hasta el mes de marzo se presenta todo lo que se va a ejecutar en un año. ¿No? ¿Y eso está a cargo de quién? Del Viceministerio de Economía, del MEF. El presupuesto público, que tiene que ver con el billete, cuánto se asigna, a cargo del Viceministerio, pero de Hacienda del MEF. La tesorería, ¿no? La Dirección Nacional del Tesoro Público, o sea, que lleva todos los planes en materia de tesorería, ¿a cargo de quién? Del Viceministerio de Hacienda. La contabilidad nacional, donde todos los meses le rinden cuenta a la Dirección Nacional de Contabilidad todas las instituciones públicas. Las municipalidades, por ejemplo, ¿a cargo de quién? Del Viceministerio de Hacienda. El endeudamiento público, ¿a cargo de quién? También del Ministerio de Hacienda, del Viceministerio de Hacienda del MEF. Y el abastecimiento, que tiene que ver con la contratación pública, desde comprar un lapicero, ¿sí?, hasta contratar la contratación de un puente, de una carretera, de un colegio, que está a cargo de quién? Del OCE, del órgano supervisor de contratación pública. ¿Y a cargo de quién está? Del MEF. O sea, todos los sistemas administrativos del Estado están bajo las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros y del MEF. Y solamente el Ministerio de Justicia tiene que ver con la defensa judicial del Estado. Solo allí. Los restos, los sistemas administrativos del Perú, tienen que ver con dos superministerios, PCM y MEF. Bueno, acá hay una serie de temas, son importantes, pero ustedes van entendiendo qué es lo que hace cada viceministerio. Esto yo les voy a pasar, ¿no? Ahí está un poco algo sobre el InverTP para ir conociendo en qué se diferencia con el SNIP, ¿no? Ahí está el ciclo de inversión, por ejemplo, del InverTP. Primero al programa multianual de inversiones, hay que poner en el programa multianual de inversiones una determinada inversión, ¿no? Luego hay que formular, evaluarlo, o sea, crear el expediente técnico, luego ejecutarlo y finalmente ponerlo en funcionamiento, ¿no? Pero eso ya lo van leyendo ustedes. Pero así como hay sistemas administrativos, estimados amigos, también hay sistemas funcionales del Estado, ¿no? Que están normalmente a cargo de ¿quién? De los ministerios. Ahí está salud, Ministerio de Salud, educación, ambiente, agricultura, ahí está cada uno de ellos. Desarrollo social, que tiene que ver el Ministerio del MINDES, vivienda, construcción, ahí está vivienda, el Superministerio de Vivienda, industria, comercio, ahí está, ¿no? Justicia, ahí está, justicia, ¿no? Que no tiene que ver con el control del Estado, con la defensa jurídica del Estado a través de los procuradores, que también está a cargo de justicia, y también el tema de la justicia propiamente dicho a través de la
de la defensa pública, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces también hay un presupuesto público por resultado. ¿Qué es lo que se hace así? Se asigna, se ejecuta y luego se evalúa, ¿no? Un presupuesto público por resultado, o sea, te doy plata y me das resultado, ya te asigno el dinero, ejecútalo y luego viene la evaluación correspondiente, ¿no? Hay una condición de interés para esto, por ejemplo, población, instituciones, comunidades, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué afecta a la población? La desnutrición crónica de niños y niñas, por ejemplo. La baja inserción del producto agrícola en el mercado. El bajo rendimiento escolar en la educación primaria. El bajo desarrollo turístico de la ciudad. Esa es una condición de interés, por ejemplo, en la gestión pública por resultados. Perdón, en el presupuesto por resultados. Pero además tenemos la cadena de resultados. ¿Cómo funciona? Cuando tú diseñas la cadena de resultados, primero piensa en el resultado, luego en qué productos, luego las acciones para crear los productos y finalmente los insumos. Pero cuando evalúas el resultado, la cadena de resultados, empieza primero por el insumo, qué insumo se ha utilizado, qué acciones se han tomado, qué productos se han conseguido producir y finalmente estos productos qué resultados generan, qué valor público generan, ¿no? Y ahí está la cadena de resultados. Finalmente, aquí tenemos un ámbito de los resultados en el desarrollo. Ámbito de los resultados en el desarrollo. Insumo, proceso, producto, resultado intermedio, resultado final. ¿Insumos qué? Financieros, humanos, materiales, equipos. Proceso, ejecución de las actividades propiamente dicho, la combinación de las actividades. Los productos, qué bienes o servicios vas a entregarle a la comunidad. El resultado intermedio, qué cambios se han producido en la población receptor de los servicios, para qué le ha servido. Y finalmente, al final, ¿qué es lo que finalmente conseguiste con esto? ¿Que la población esté más feliz? Puede que sí. Y ahí están, la cadena de resultados. Y finalmente acá tengo dos ejemplos, ¿no? Que tienen que ver con esto, la cadena de los resultados. Ahí está, insumo, por ejemplo, materiales de construcción, equipos, herramientas, personal técnico, operarios y el aporte de la comunidad. La comunidad va a dar el terreno, muy bien. ¿Qué se ejecuta, por ejemplo? Un canal de riego. ¿Dónde? En Moyobamba. ¿Cuál es el producto que va a generar? Más agua para el riego. Se incrementa el agua. ¿Cuál es el resultado intermedio de esto? Los comuneros cuentan con mayor productividad de terrenos porque tienen más agua. ¿Y el resultado final cuál es? La mejora de los ingresos en las familias. ¿Cómo se mide esto? ¿No? El producto, incrementan los metros cúbicos de agua por segundo en el riego. El resultado intermedio es que tengo más toneladas producidas por hectárea porque la tierra está regada, porque está mejor. Y finalmente, dinero para las familias por mes o por cosecha. Y otro ejemplo, finalmente, el presupuesto asignado. 6 operarios, un supervisor, herramientas de campo, bienes, servicios, computadoras. ¿Para qué? Para optimizar la recolección de residuos sólidos. En Moyobamba, ¿el producto cuál es? Recolectar residuos sólidos en los domicilios. ¿Cuál es el resultado intermedio? Mayor frecuencia de recolección de residuos sólidos. O sea, viene más tiempo, el basurero pasa por tu casa. La población cuenta con espacios más limpios, obviamente sí, y se reducen las enfermedades que se relacionan a los residuos sólidos. Resultado final. ¿Cómo podemos medirlo? Incremento de toneladas de residuos. Se recogen más residuos sólidos. Se recoge más basura. El resultado intermedio, tiempo promedio de permanencia de los residuos en los hogares. O sea, como la municipalidad o quien lo haga recoge más constantemente, menos tiempo tengo yo los residuos sólidos en mi casa y como consecuencia menos propagación de enfermedades. ¿No? Hay menos puntos críticos en la ciudad porque la ciudad está limpio. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se reducen las enfermedades ocasionadas por el efecto de los residuos. Y así sucesivamente. Muchas gracias, estimados amigos. Hemos llegado por ahora a la parte final. Si alguno de ustedes tiene alguna opinión, ¿no? Me gustaría escucharlo. Si no lo tienen por ahora, les agradezco mucho.
Un gusto saludarlos nuevamente. Un abrazo muy cordial para todos ustedes. César, Karen, Nieves, Lupe, Un abrazo, doctor. Teresita. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Muy amables por Muchas haber gracias, participado doctor. hoy. Un gusto saludarlos. Lo que Desde pasa es ya que estaba les deseo escuchando y una cenando. feliz Navidad Estaba a todos y escuchándote y cada uno cenando de a la vez, ustedes. pero Perdón, César. dos placeres al mismo tiempo. Dos placeres al mismo tiempo. Estaba cenando y escuchándote, Pedoco. Hombre, muchas gracias. Qué honor para mí. Claro. Les deseo feliz Navidad a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo para su familia, ¿no? Que a pesar de ser una Navidad diferente, en nuestra familia todavía internamente nos permite darnos un abrazo, entrelazarnos porque hemos perdido la capacidad, ¿no? Esta de estar cercano con la población, de estar cercano con la gente, obviamente porque tenemos miedo y porque nos mete miedo todos los días. Pero más vale tener miedo por ahora y hacer que todos los días sea pues una Navidad dentro de nuestras casas. Nos portemos bien, sigamos queriendo a nuestra familia como lo hemos querido siempre. A todos y cada uno de ustedes, feliz Navidad, estimados amigos. Pórtense muy bien. Un saludo muy cordial a la familia, un fuerte abrazo a la distancia y que Dios los siga bendiciendo como hasta el día de hoy. Muchas gracias. Cuídense mucho. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Le habla Karen. Hola, Karencita. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Agradecerle bastante por sus enseñanzas. Recién se me ha hecho posible en esta fecha poder entrar al curso. De ahora en adelante ya mi participación va a ser mucho más constante. Muchas gracias. Agradecerle también bastante por sus buenos deseos, por estas fiestas y de igual manera también de mi persona, si usted deseo que siga recibiendo todas las bendiciones y que sigan los éxitos como usted lo viene siendo hasta ahora, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Karencita. Un fuerte abrazo. Ya nos estamos De viendo. igual manera. Sí, doctor, de igual Cuídate. manera. Hasta luego. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego.